Bueno, hoy es 26 Sí, de profe. agosto. Vamos a empezar con esta lección, ¿no? El cierre del tema 2, el capítulo 5, y esperamos para la próxima sesión terminar una práctica. Voy a introducir de qué se trata. En la próxima práctica yo voy a hablar de semiconductores. Y los semiconductores que vamos a utilizar van a ser germanio, ¿ok? Y vamos a hablar de cómo obtener de alguna forma la movilidad y la densidad de carga, etcétera. Y vamos a medir la conductividad, movilidad, densidad de carga, etcétera. Eso como para ver que son parámetros electromagnéticos. Aquí hay unos datos, por cierto, nada más, estoy grabando, pero por si acaso, esto es del capítulo de semiconductores. Yo lo vi ya, pero quería nada más dejar en claro algo. Esta es la página 107, ¿ok? Hay un ejemplo, fíjense que estoy ingresando personas. Eso, yo les decía, traten de ingresar antes para que no estén molestando. No, ustedes no molestan, lo que quiero decir es que traten de ingresar antes para no interrumpir. Entonces, hay un problema, aquí hay un desarrollo, permítanme llegar al final. Este que está aquí, para ver. No. Bueno, ahorita los que están entrando los meto entre media hora. Ahí va a quedar grabado. Recuerden que les dije que se introdujeran temprano, ¿verdad? ¿Cierto o no, Delany? Usted que es bastante puntual. Vean, en este problema, si ustedes lo resuelven y para que no peguen brincos, yo no sé si ya lo leyeron, tienen que leerlo, tiene un error, ¿ok? Tiene un error porque no es 7.25 microsiemens por metro. Si ustedes lo resuelven bien, este número, un momento para ver si me falta. Todo esto, bastantes personas ya en el asunto, ok, perfecto. Si ustedes lo resuelven bien, el valor acá, este está malo en el libro, es 70 y, ¿qué es? 72.5, ya no sé dónde lo puse, pero la cosa es que está mal, en algún lado, aquí está 72.5, claro, para que ellos, ¿cómo fue que sacaron? Entonces está malo, ¿cómo les da esto? Yo sé que ustedes son muy diferentes. Vean cómo se ve la densidad de carga, la ponen como unos valores coulombs por metro cúbico. ¿Cómo mido coulombs? Bueno, yo puedo medir coulombs a través de un electrómetro. Si no tengo un electrómetro, ¿cómo mido? No sé, es difícil. Y metro cúbico necesito tener un volumen, ¿ok? Y esas mediciones ya han sido hechas. Entonces, este es un ejemplo muy representativo. Ustedes suman 348 más 72.5, en realidad esto les da 420.5. Y muy importante, yo sé que ustedes ya lo saben, ustedes ya han avanzado en sus cursos. Pongan siempre las unidades, pongan bien sus símbolos. Micro Siemens, recuerden que no es una U, es un micro. La S en mayúscula, la S esa prisa, y luego M en manos, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sigamos adelante. Vamos a hablar ahora de dieléctricos. Ya como hay bastantes compañeros, voy a parar aquí un momento de compartir. Voy a poner mi cámara. Bueno, okay. Y ya llegó. Bueno, todavía están entrando algunos compañeros, tengo que estarlos admitiendo. Recuerden ingresar un poquito antes de las 9, ¿de acuerdo? Todos los que están ingresando, recuerden que la invitación yo le envío a las 8:45, 8:50. Desayunen temprano, o sea, lunes y jueves es el día del estrés, ¿cierto, Ana Torre? Ana Torre, nada, de las 9 de la mañana. Ya después de las 9:05, ahí ven el video. Aquí tengo a Dylan, el asistente, estamos en el laboratorio. Entonces, Dylan, cuénteles qué estamos haciendo. Va a pasar aquí la batuta, ven. Vente. Hola, bueno, yo soy Dylan, el asistente. Bueno, creo que ya me había presentado el primer día, pero si no, para los nuevos. Eh, Soy Dylan Ibarros Pérez, el asistente del curso. Ahí cualquier duda con tareas y las tareas, o sea, cómo lo hacen, o cualquier duda que tengan ahí del curso, me la pueden decir ahí, ya saben, por correo o por mensaje de WhatsApp. Bueno, aquí está con el profe ahí viendo unas mediciones que queremos hacer y además de un proyecto que quiero hacer con él, pero no sé.
No sé qué más quiere que diga. Sí, si tienen preguntas de las tareas o algo, Sí, cómo cierto. contactarte con dudas. O sea, no sé si tienen como alguna duda de las tareas, la gente que tal vez entró por inclusión o no sé, cualquier cosa, si quieren. Estar en grupo, ¿verdad? Sí, cierto que, o sea, recuerden que las tareas son grupos, entonces, o sea, hay gente como que no me mandó como si tenían grupo o no, entonces, o sea, yo supongo que sí, pero recuerden que sí, o sea, es un grupo, cualquier cosa, pero no sé si tienen alguna duda o no. Pues si no tienes. Sí, entonces, les doy el profe. Bueno, aquí está Dylan. Hasta luego, Dylan. Siga ahí en su. Ahí sigue el Dylan en su arenga. Lo tengo investigando para el proyecto de licenciatura. Estamos trabajando con redes de fibra óptica. Sigamos adelante. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, me dice. Entonces, de acuerdo a dónde estaba, estoy en el libro, por si acaso, nada más estoy dándole una naturaleza a los materiales dieléctricos. Muy interesante, muy importante, digo yo. Lo que es un dieléctrico, un arreglo de dipolos. ¿Qué es el dipolo? Entonces voy a moverme un momento, para mí más fácil, y ya les voy a hablar de un material adicional, de unos ejemplos, voy a hacer unos ejemplos que algunos han pedido. De qué es un dipolo, un repasito del asunto, dentro del dieléctrico. O sea, nos recuerden que tenemos el conductor, el semiconductor, ya con algunas características relativamente sencillas, que las ligamos a un parámetro bueno, de electrostática, por lo menos del curso, que es bueno, movilidad, la conductividad a través del campo eléctrico y la densidad de corriente superficial. Aquí en este momento no hemos visto casi que nada magnético, entonces sería un error decir una característica electromagnética, porque no hay nada magnético. Entonces, ¿qué es un dipolo eléctrico? Un repaso rápido de lo que en alguna medida enreda el capítulo anterior 4 y su momento de dipolo. ¿Qué es el momento de dipolo? El momento que ustedes lo tenían, que viene a ser como una tendencia de una inercia a alinearse ante una fuerza, o el momentum general mecánico, ¿se acuerdan? Entonces, un dieléctrico es un vidrio, la madera, algún otro tipo de material. Y comúnmente se mantiene en una posición fija, donde no hay cargas libres, cargas eléctricas libres, que puedan moverse y formar una corriente. Comúnmente el dieléctrico no permite el paso de corriente eléctrica, ¿no? Los átomos y las moléculas pueden ser polares, teniendo pues, cargas positivas y negativas separadas, o pueden ser polarizadas por la aplicación de un campo eléctrico. Eso es muy importante, o sea, va a haber una influencia. Entonces, en resumen, el momento del dipolo es como este vector que se alinea como en la dirección de un campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico sale de las cargas positivas y negativas, pero alinea, como esto está, aquí está el terminal negativo, alinea entonces la carga positiva digamos, con el terminal negativo donde está ese campo eléctrico. Y le llamamos P, que por definición es Q por D, donde D es la separación de esa nube de cargas eléctricas en el material. Y Q es la carga eléctrica en general. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos, pues más o menos en lo que tenemos. Voy a admitir a algunas personas que lo que hacen es entrar muy tarde. Ok, muy bien. Entonces, en un dieléctrico, tenemos que imaginarnos el modelo de un dieléctrico en esta forma, como una serie de cargas que están ligadas, bound. El término que usa el texto es ligado. Pero al final se van a dar cuenta con un par de ejemplos que voy a usar, es que lo que me va a interesar es la forma macroscópica de esto. Pero hay que imaginarse esto así como una serie en realidad son como la parte molecular de los átomos, átomos o moléculas. Esta carga negativa puede ser un montón de átomos, esta carga positiva puede ser un solo átomo, perdón, la parte positiva de un átomo. Y están en desorden, ¿ok? Entonces, hablamos que son eh, elementos que pueden tener la tendencia a alinearse. En algunos materiales, como los líquidos, dicen en el momento de dipolo están en direcciones aleatorias, como esto. Imagínense el dieléctrico y un dieléctrico clásico. Déjenme ver si lo tengo por acá a la mano. Permítame, voy a detener aquí. Creo que ahí me ven. Vamos a hablar de un dieléctrico que está muy ligado a todo esto. Vamos a ver si lo puedo ver. Aquí sale, aquí sale, aquí sale. Espero que lo vean acá. Esto que tengo en la mano es un carrete de fibra óptica monomodo de tipo drop. Posiblemente los que tengan Colyogar lo conocen. Ahí está la fibra óptica. Esta cosita chiquitita es lo que está permitiendo que nos veamos por Zoom.
Este es un carrete de un cliente. Recuerden que nosotros somos como un laboratorio clínico. ¿Se acuerdan cuando ustedes se analizan la sangre y los orines y les hacen las pruebas de COVID? Cosas de, bueno, nosotros le hacemos la prueba del COVID a un carrete que un usuario aquí me tocó, lo pone ahí por Curridabat, La Juela, Heredia, Liberia. ¿Dónde viven ustedes? Iván Quiroz, ¿dónde vive? José Uraiba, Delany, ¿dónde vivís vos? Posiblemente al frente de tu casa hay uno de estos. Y no lo sabían, y eso saben que es ingeniería eléctrica. Lo que pasa es que es fotónica. Entonces, piensen que este elementito que está aquí, esta fibra óptica, que es un dieléctrico, y este otro material que está aquí, que es un plástico, un polímero que lo protege, es de lo que estamos hablando. Y estos carretes y los cables, que los que tenemos acá en el laboratorio, es lo que los ingenieros eléctricos usamos para que se hagan las telecomunicaciones y voilà. Hay dos tendencias, las RF alta frecuencia, de más allá de 10 GHz, lo que se llama la migración de 4G a 5G, ¿okay? Y luego las redes ópticas de banda ancha en el dominio todo óptica. Para los que no lo sabían, eso existe y es lo que estamos embebidos en este momento. Entonces ya con esa idea, ya vieron una fibra óptica, es posible que exista lo que se llama una polarización de campo, que son esta serie de dipolos que, digamos, en un pequeño volumen, hay una cierta cantidad N de dipolos por unidad de volumen, y vamos a llamar el campo de polarización, o sea, algo que pueda ser una tendencia que se alinee. Vean delta V, es chiquitito acá. Esto no está en el libro, este dibujo, por eso me gusta mucho compartirlo con ustedes, delta V. Es un diferencial pequeñito. Y este P es también dado en coulombs por metro cuadrado, que son las mismas unidades de la densidad de campo eléctrico, D, el vector D. Entonces, si tenemos un campo eléctrico fuerte aplicado, es posible, factible, ¿no? En algunos materiales, en ciertos materiales, como que se dé este alineamiento, ¿no? Como que se alinee. Eso se llama la polarización. El efecto de incrementar el alineamiento del lado P, y P es una variable. O sea, algunos materiales tienen un P muy alto, o sea, tienen alta tendencia a que se polaricen, otros no. Entonces hay un campo eléctrico aplicado que aquí nadie nos está diciendo dónde sale. ¿Va? Ahorita lo vamos a inventar con un ejemplo. Incrementa entonces la separación de carga de los dipolos. Básicamente lo que hacemos es como que los organiza un poco, positivos y negativos, los reorienta. Y bueno, el efecto es un poco exagerado aquí, como dice, pero básicamente eso es lo que buscamos. Entonces, la polarización, el vector de polarización total macroscópico es la suma de todos los pequeños dipolos por su momento de dipolo involucrado. Y esos datos son muy interesantes porque nos permiten analizar el material y ya le vamos a poner algún tipo de característica. Entonces, existen unas cargas que les estamos llamando migración de lo que se llama la carga ligada o la carga fija. Y aquí es una cuestión de interpretar este dibujo, esto está en el libro, un campo eléctrico aplicado que ustedes lo ven aquí. Y lo que vamos a intentar hacer es reorientar, alinear en una pequeña superficie, que aquí se llama delta S, no sé si la ven, aquí está acostadita, delta S. Y inicialmente los dipolos están como orientados en forma aleatoria, a lo loco, y ellos van a alinearse después con el campo eléctrico. Entonces se hace como un análisis en un diferencial de área, delta S, ¿okay? A través de una superficie delta S. Y como quien dice, nos interesa ver cuál es ese movimiento o momentum para que de un ángulo allí aleatorio máximo, digamos, cita, que estuvieran en esta posición, digamos, a 90 grados, se vuelvan a alinear con él. Vean que los dipolos pueden estar viendo para abajo, viendo para arriba, en cualquier otra posición, y después en su momento se alinean con él. ¿Okay? Entonces, surge ahí cuánto es el ángulo, digamos, máximo que tengo que usar para alinear en ese pequeño diferencial. Está explicado en el video. Entonces, se maneja el concepto de movimiento de carga ligada, o sea, de esa carga intrínseca del material dieléctrico que no es carga libre, no es carga libre, tienen que tener claro eso, no son cargas eléctricas para hacer conducción, sino que internamente son una serie de cargas que están ligadas y que van a, como quien dice, a robar algo de campo eléctrico si atraviesan un material dieléctrico, debido a un flujo de polarización interna. El concepto de polarización es como alineamiento, ¿cierto? Como alinearse a algo. Aquí le llaman la carga total ligada como, primero, en una superficie pequeñita. Recuerden, delta S es un diferencial, ¿se acuerdan? Por eso vemos integrales y derivadas, delta S pequeñito. Bueno, está definido como literalmente el dipolo de 1 multiplicado por n por el ángulo involucrado con el área. Y al final tenemos que, si lo analizamos con cuidado, es el vector P punto delta S. O sea, utilizamos el uso de la herramienta del producto punto.
Esto no es tampoco lo más relevante, sino el resultado final macroscópico. Esto es el estudio interno microscópico o nanoscópico, si lo quieren ver. Entonces, analizamos una superficie cerrada. Una Profe, superficie cerrada. A ver, perdón, es que Dela se salió de la llamada por el internet y por que la vuelva a meter. ok, vamos a ver. Sí, ok. Sí. Entonces, tenemos una superficie cerrada. Recuerden que esa superficie cerrada es como una superficie de prueba, ¿ok? Una pequeña superficie de prueba que me permite a mí, pues, moverme. Pero no te ya, si me muevo muy rápidamente pierdo. Esto está en el libro, recuerden. No estoy inventando, pero ahorita vamos a llegar a una ecuación macroscópica. Vamos a tener una acumulación de carga ligada positiva dentro de una superficie cerrada, que significa que el vector de posición debe estar apuntando hacia adentro y el delta S. El delta S es esta área, recuerden que el delta S es hacia allá, por eso el signo menos que aparece ahí. O sea, es como quien dice la tendencia de alinear en un volumen, poner como quien dice las cargas positivas hacia una tendencia de alineamiento y las cargas negativas hacia el otro lado. Entonces, como quien dice, la carga ligada positiva está referida como ese movimiento, por eso se llama momentum, del vector de polarización dentro de un área de medición, delta S. P, recordemos que lo relacionamos como epsilon, bueno, cero, en este caso si estamos hablando del material acá, epsilon sub cero, la permitividad de este material por el campo eléctrico externo, ¿de acuerdo? Este es el QT total, el QT total, vean que es una diferencia del QB. QT total sería la carga eléctrica que esté involucrada tanto dentro del material, que son capaces de tener este movimiento influenciado por P, como alguna otra carga total que esté por ahí. Por eso se llama QT. Ahorita en la descripción final que viene por acá, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de carga, la carga libre y la carga ligada. Ojo que la carga libre muchas veces en un dieléctrico es muy baja, es muy pequeñita. Por ejemplo, aquí está, la carga total es la carga libre que puede existir y la carga ligada. Son dos tipos de carga eléctrica. ¿Okay? Y QT total es como la que viéramos en forma macroscópica. Es la misma definición que escribiríamos nosotros si fuera un conductor. ¿Okay? Entonces tenemos como una tendencia de que los dipolos se alineen en una posición, ¿ok? Y sus componentes negativos estén hacia el otro lado. Que el campo eléctrico obviamente va hacia afuera. Recordemos que intentamos pues, traerlos en esa forma. Y P es como la tendencia de alinearlos, ¿ok? Y vean que es interesante porque el campo eléctrico, a pesar de que lo ponemos en esa forma, es este acúmulo de carga positiva acá y este acúmulo de carga negativa acá. Entonces eso da origen a este campo eléctrico de la carga que está haciendo, en este caso, de la carga ligada, de bound charge que llama. Aquí ya vamos a entrar a una ecuación macroscópica. La ecuación macroscópica que me interesa es, después de hacer la definición microscópica del efecto del vectorial de la carga, el efecto de la carga total, hay un signo menos para involucrado, nos queda este término muy interesante. La carga, en este caso, el libre, va a estar definida por esto. Y recordemos que la carga libre, la carga que yo puedo medir o puedo utilizar, se relacionaba este Q con el vector D, pero dicen el vector de desplazamiento eléctrico, D. Que si no tenemos un dieléctrico, en el aire, en el vacío, tendríamos solamente este elemento, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando tenemos un material, como el dieléctrico, aparece P mayúscula, P vector, ¿ok? Lo vayan ubicando. Y ahorita la ecuación macroscópica es muy fácil de ubicar. Dependiendo cómo es la densidad de carga, el teorema de divergencia, el QB puede ser, bueno, la carga ligada, tal como lo hemos definido, es una densidad de carga por unidad de volumen. Recuerden que este sigma, perdón, este rho es coulombs por metro cúbico, ¿ok? La cantidad de cargas por metro cúbico, íntegro del volumen. La carga total la defino a través de todo el elemento, tanto lo que está interno como lo que parecería que está externo al dieléctrico. Y la carga libre, la que me permitiría tener algún tipo de conducción. Esta es la que permite conducción. La bound charge no permite conducción. Ten cuidado con eso. Y cada uno de ellos tiene su vector de divergencia, habla punto, para encontrar las densidades de carga. Qué curioso, cada uno de ellos es una densidad de carga. La densidad de carga total, la densidad de carga ligada y la densidad de carga libre o volumétrica.
Ese concepto parece extraño, pero el elemento de campo electrostático es esto, los vectores E, P y D que están metidos en una superficie o volumen muy pequeño y cómo tiene su relación con la densidad de carga. Y llegamos a la ecuación también más importante, la que me permite hacer ejemplos, que es a lo mejor si a ustedes que les interesa. La susceptibilidad eléctrica y la constante dieléctrica. La constante dieléctrica, vamos a usar este símbolo epsilon, que lo conocen. Entonces, por definición, donde hay un fuerte campo eléctrico que provoque una fuerte polarización en un medio eléctrico, si es lineal, la idea lineal es que son constantes fijas y E es a la 1. Cuando es no lineal es cuando E es al cuadrado, al cubo, a lo que sea. En este caso vamos a trabajar con materiales que se comportan de manera lineal, o sea, no tenemos estos casos, que la mayoría de los ejemplos que uno utiliza, los vidrios comunes, los aisladores comunes, son medios lineales, ¿ok? Y chi, que es este simbolillo curioso que está aquí, chi eléctrico, es la susceptibilidad del medio. Si los ponemos en forma, lo que es D, tal y como definimos esas cargas, nos queda que chi más 1 por E tiene un 0 por E. Definimos la constante dieléctrica relativa o la permitividad relativa como chi E más 1. Son definiciones. Y al final, no pierdan de vista, el E relativo de cualquier material, en este caso dieléctrico, es epsilon, la permitividad, dividido entre la permitividad del vacío. Este número puede ser un número más grande o un número de veces tiene un 0 y la permitividad relativa es mayor que 1. Solamente en el vacío R es 1, ¿ok? Lo cual indicaría que epsilon es igual a epsilon sub c. Es un concepto que ustedes tienen que ubicar en este capítulo de materiales, conductores. Por eso lo decidimos utilizar porque se usan muchos materiales. Y D es epsilon por E de forma macroscópica. Vamos a ver un poco de eso. Aquí hay un pequeño apartadito que dice que son medios isotrópicos y que son medios anisotrópicos. Bueno, el medio isotrópico, voy a tratar de hacer aquí un cubo, que está un cubo, si tuviéramos un material así en 3 dimensiones, es que el epsilon es igual en X, Y y Z. Y el valor pues, se aplica en forma indiscriminada, no es independiente. Pero cuando el epsilon depende de X, o de Y, o de Z, formamos lo que se conoce como un tensor. ¿Okay? Y el análisis se vuelve en forma matricial un poco más complejo. Entonces, no vamos a utilizar eso en muchos casos. Hay cristales anisotrópicos, hay cristales que son lineales. Les puedo contar que, por ejemplo, en óptica usamos cristales anisotrópicos para polarizar la radiación óptica de un láser y en ese caso, ya polarizado, el láser permite una serie de fenómenos cuando se transmite a nivel del dominio óptico. Por ejemplo, esta transmisión de Zoom que estamos teniendo, hay ciertos componentes de dominio óptico que usan cristales. Ya no todos son transistores ni resistores, pero los que son cables eléctricos o generadores. Esa es la parte clásica, siglo XX. Ya si nos metemos allá a lo que es la fotónica, vamos a encontrar los cristales anisotrópicos. Y bueno, los invito a los que les guste electrónica y telecomunicación, que conozcan un poco de eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta por aquí? Delany, usted que es la amiga de los problemas, ¿dónde estás? Delany. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Ya desayunó, Delany? ¿Está bien? ¿Tranquila? Sí, sí, todo bien. Veamos un ejemplo. Encontrar la polarización P en un dieléctrico, un material dieléctrico, que nos dan estos datos. A ver, qué interesante. Estos son los casos típicos. Este no está en el libro, esto es un problema de otro tipo. ¿Cuál es ese material dieléctrico? No lo sabemos. R es 2,8, ok. De hecho, voy a adelantarme algo que está en el libro. Vamos más adelante. El índice de refracción es la raíz cuadrada de ER, esperando que sea un valor más o menos lineal, sin mucho cambio. Lo que pasa es que ER tiende a variar, vamos a ver, dependiendo de la frecuencia de la onda. Recuerden que aquí estamos en condiciones estáticas, o sea, estamos en 0 Hz, ¿cierto, Elani? 0 Hz. Estamos en DC. Pero si la frecuencia aumenta hasta llegar a 10 a la 14 Hz, vamos a ver si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? 10 a la 14 Hz, ¿a qué les suena? No sé si lo vieron en física, lo comentaron. ¿Se acuerdan de física? No sé, fue hace un poco, ¿no? 10 a la 14 Hz, ¿qué frecuencia es? ¿Qué cosa? A ver. ¿Elani se acuerdan? ¿Me escuchan? No, no me acuerdo. Es muy importante que relacionen. No, de acuerdo, si no se acuerdan no tengo ningún problema. Pero es importante que ustedes en el curso lleven este curso para aprender, ¿verdad? Tienen que ir buscando. 10 a la 14 Hz es la luz.
Lo que ustedes tienen en su cabeza en este momento posiblemente están en un cuarto, tienen una ventana y está entrando la luz, ok, pero esa es una longitud de onda centrada donde está la luz. Que una frecuencia más baja es microondas, ok, perfecto, la que están usando los astronautas de la Estación Espacial en este momento para comunicarse con Houston y digan, Houston, tenemos un problema, y qué sé yo, bueno, usan ya señales qué sé yo, de gigahertz, de 10 a la 9 hertz, etc. Bueno, en este caso vamos a suponer que D es 2,8 y D es un dato que me dan, ve que es interesante, D es un vector, vean, les voy a decir algo, B no se mide, D se estima, se calcula, es de esos conceptos clásicos del electromagnetismo, en este caso el de electrostática, que sirven para soportar epsilon sub 0 por E. Y nuevamente, alguien diría, y tenemos un medidor de campo eléctrico, un campo electrímetro, ¿cierto, Elani? Un campo electrímetro. No, no existen los campos electrímetros. Usamos los electrómetros o los DMM, los medidores de tensión, para calcular V y aplicando un gradiente, estimamos E. Vean qué interesante. Entonces, ¿qué usamos los ingenieros eléctricos en un laboratorio, en una planta industrial, en una planta generadora, qué sé yo, si queremos en algún momento medir el campo eléctrico? Se mide V con medidores, se hace un cálculo matemático en Excel, San Excel, ¿se acuerdan de Excel? Páginas, etcétera. O usan ahí, qué sé yo, marcado, software que ustedes quieran. Y el campo eléctrico se estima, se calcula con errores y toda la cosa. Entonces, este coulombs por metro cuadrado nos lo da alguna persona que midió ahí, algún chinito posiblemente, siempre son los chinitos los que son buenos para hacer estos cálculos. Asumiendo el material sea homogéneo, isotrópico y lineal. ¿Qué es homogéneo, isotrópico y lineal? Bueno, que es un cristal, un material que es el mismo para todos lados. O sea que no hay burbujas, no hay trampas electrónicas, no hay impurezas, no hay imperfección, sino que es algo muy limpio, ¿de acuerdo? Les puedo decir, voy a parar de esta compartición. Hoy tenemos una clase, espero que les guste. Estoy ahí nuevamente, ¿me ven? Espero que me vean, díganme algo, esto no sé. No. Sí, sí se ve. Sí, sí, profe, se ve. Isaac Rojas, vean que vuelvo con mi carrete. Por cierto, aquí en este carrete hay 6.300 metros de fibra óptica, lo usamos para pruebas, imagínense 1.300 metros. Y eso lo usamos los magos, los ingenieros ópticos. De hecho existe la ingeniería óptica, es una ramificación de la ingeniería eléctrica. Ya que ustedes están aquí, ¿dónde está la bendita cámara? Camarita, quiéreme, ahí está. Ahí está la cámara. Resulta que esta fibra óptica, la que estoy tratando de tocar aquí al final, quiéreme, ahí está. Lo voy a poner que haga contraste un poco conmigo. Este material se dice que si hago un tubo más grande, ahí está, un tubo más grande, como digamos de 2,54 centímetros de diámetro, o menos, tal vez 1 centímetro de diámetro de este material, de la fibra óptica, yo puedo ponerlo en el fondo del océano, digamos 1 o 2 kilómetros, y puedo observar la arena que está en el fondo del océano. O sea, es totalmente puro. Esta es mi botellita con agua, es como poner un cilindro con agua, y puedo ver hasta 2 kilómetros. Ustedes han visto que los que son buzos y que se meten a nadar ahí al mar, después de, qué sé yo, 3, 4 metros, está todo turbio, ya no, y mucho menos a 5 metros o a 20 metros, qué sé yo, como hacen los buzos. Entonces aquí llevan lámparas, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos hablando de lo que es isotrópico, lineal, que no hay impurezas, para que ustedes valoren. Entonces una fibra óptica como la que en este momento está permitiendo que ustedes tengan una conexión de Zoom, no sé si lo sabía, fue procesada en una fábrica, se limpió su vidrio, se usaron gases, después se solidificaron y demás. Los invito a que más adelante los de telecomunicaciones lleven algún curso de estos de redes ópticas, transmisión por fibra óptica, comunicaciones ópticas que yo doy para que conozcan. Sigamos adelante. Entonces, P, si es lineal, que no tenemos ningún problema, pues tenemos esta condición, es chi, epsilon sub 0 por E. Sabemos que D es epsilon por E y es epsilon sub 0 por E relativo. O sea, es una colección de ecuaciones nuevamente que tenemos que trabajar, conociendo que chi es E relativo menos 1. Ya lo sabíamos. ¿Cómo encontramos la polarización? Bueno, la P son allá de estos elementos, ¿verdad? El ER, que de alguna forma me lo pedían, perdón, el chi, que de alguna forma lo necesito, lo descubro a través del ER. Vean que si ER es 2,8, entonces chi es 1,8, ¿cierto?
Por ahí lo pongo todo. Aquí ponen error, es un R, yo no sé por qué lo ponen de esa forma. Es un error de tipografía. Esto le está quedando grabado a ustedes para que vean con cuidado. Y hago unos números, y al final me queda P, ¿cierto? 1,93 por 10 a la menos 7. En una dirección A, no está definida. A es un vector, ¿cierto? Pues sí, ahí. O no, creo que sean, es un vector A. Coulombs por metro cuadrado. Son las mismas unidades. Entonces, un ejemplo. O podemos tener otro ejemplo, que son ejemplos muy sencillos, porque cuando lo vemos a un nivel macroscópico son fáciles. Yo les voy a pedir que lo determinen ustedes y luego primero vean la parte microscópica y luego vamos a la parte macroscópica, que es la que usamos. Determinar el valor de E en un material en donde la susceptibilidad eléctrica es 3,5 y P ya fue medido, alguien lo midió, qué sé yo. P y E están en la misma dirección, en este caso igual, materiales lineales, isotrópicos, etcétera. Entonces simplemente despejo E de la misma ecuación, la que simplemente pone números ahí, no voy a tener mucho con eso. Y voilà, comúnmente alguien dice, bueno, ya tengo el valor de E que está metido en un medio por ahí. Y tal vez ese valor es interesante descubrir. Les voy a decir por qué tal vez sea importante tener ese valor. No sé si, posiblemente sí, ahora que está de moda el coronavirus, que puedo decirlo. La OMS, Delany, ¿te acuerdas lo que es la OMS? La Organización Mundial De la salud. de la Salud. La Organización Mundial de la Salud determina un montón de cosas junto con otras organizaciones en cada país, como la FDA, Estados Unidos, etcétera, el Ministerio de Salud de nosotros, qué sé yo. Pero es el organismo que establece normas de valores perjudiciales a la salud. Y una de sus normas es cuál es el valor del campo eléctrico y el valor del campo magnético en diversos ambientes, en diversos fenómenos, en diversos sistemas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, aquí hay un campo eléctrico involucrado. Imagínense que hay una fábrica, un proceso industrial, y se están procesando materiales dieléctricos en una planta, se están fabricando y hay unos técnicos ahí metidos. Entonces, posiblemente, sin saberlo, hay unas láminas, hay un terminal positivo y negativo creando un campo eléctrico. Entonces, con algunos datos se me diría, bueno, y este campo eléctrico, vean que acabamos de medir 724 por 10 a la 3 volts por metro. Entonces, posiblemente sobre 1000 volts por metro es perjudicial. Menos de 1000 no es dañino. Entonces, vean, aquí es dañino, ¿cierto? Es más. Entonces, tal vez la persona está en una planta industrial, ahí haciendo un proceso, una verificación, fabricando elementos, qué sé yo, y no se dio cuenta y está siendo irradiado, posiblemente sus jefes no lo sabían, pues apenas empiecen a abrirle los ojos, contratamos a otra persona. Y más o menos así trabajan muchas compañías de zona franca de exportación. Por eso se mide lo que se conoce, un concepto que se llama el EMC, Electromagnetic Compatibility, que es con equipos especializados medir cuál es la intensidad del campo eléctrico en un sitio de trabajo, cuál es la intensidad del campo magnético en un sitio de trabajo, para ver si es compartido con las normas. Y nosotros en el LAFLA pues tenemos equipos que nos dedicamos a eso, tenemos la posibilidad de calibración de esos equipos en las industrias, que con el uso se van desajustando, entonces regularmente 3 meses, 6 meses cada año, verificar que están dentro de ese valor. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, sigamos adelante. Siguiendo con el libro, aquí ustedes se van a encontrar, comúnmente no proyectos libros, ustedes lo tienen, simplemente para guiarlos un poquito sobre lo mismo que acabo de explicar. Y creo que hay por acá un ejemplo que está muy interesante, muy bonito, voy a repasarlo, con los valores macroscópicos del asunto. Es fácil de seguir, y de hecho aquí hay otro ejemplo, 5.8, pero es un caso típico. Rápidamente antes de ver las condiciones de frontera, ¿verdad? Tenemos una región entre 0 y A, donde hay una placa de teflón, material dieléctrico. Recuerden que el teflón es el que se usa en los sartenes para que no se pegue, ¿verdad? Lo que estamos cocinando. Y se supone que hay espacio libre en X menor que 0 y en X mayor que A. Eso por si lo quieren ubicar bien. Este mismo ejemplo está desarrollado, perdón, hay que moverse en Excel en esta cuestión. Me es un poco incómodo. Aquí está. Es una piecita de teflón, no sé si lo ven ahí. ¿Está? Espero que estén entrando la mayoría. Tenemos un minuto para que todos los que están por ahí puedan entrar. Vamos a ver. Vamos a buscar por aquí.
estoy buscando el nombre técnico del teflón, politetrafluoroetileno, PTFE. Wow. Comúnmente los ingenieros mecánicos son los que trabajan mucho con sus características mecánicas. Nosotros aquí vamos a utilizar este material que es un dieléctrico con un R de 2,1 y un chi E de 1,1. Y entonces, desde X igual a 0 hasta X igual a A, vamos a, como parte de los ejemplos, ubicar cuáles son los campos eléctricos, el desplazamiento eléctrico y el vector de polarización, por lo menos la magnitud, considerando que afuera me refiero, de X menor que 0 o X mayor que A, tenemos un campo eléctrico E, se llama E sub 0, tenemos un campo D que es epsilon sub 0 por E, y P es 0, la polarización es 0 porque en este material no hay dipolos que se puedan, como quien dice, alinear, como vimos. Eso es típico de materiales que tienen mayor densidad, por decirlo así, y que tienen un chi mayor que 1. ¿Okay? Y aquí ocurriría también lo mismo en la parte externa. Entonces, es un ejemplo que estaba muy bonito, muy interesante, y se divide en dos partes. Lo voy a analizar muy rápidamente en este ejemplo, una de sus primeras partes. Aquí estaba. Okay. Eso ustedes lo tienen en el libro. Simplemente, para ubicar, se dice que hay un campo uniforme E afuera, es sub 0 A en volts por metro. Pero no dicen cuánto es, simplemente que es sub 0. Lo que queremos es buscar D, E y P en todas partes, como lo acabo de proyectar, adentro del teflón y en las partes de afuera. Entonces, la constante eléctrica del teflón es 2.1. Recuerden que yo puedo ubicar, ¿se acuerdan el índice de refracción? Ya lo había comentado. Es la raíz cuadrada de eso, de 2.1. Más o menos me da un valor aproximado al índice de refracción. Esto aproximadamente 1,449, que es más o menos el índice de refracción de un plástico. 1,449. Con eso, los ingenieros en materiales que trabajamos en óptica nos guiamos para saber la densidad óptica y saber qué tanta transmisión, refracción o transmitancia, reflectancia, fenómenos que le ocurren, por ejemplo, a la luz, hay dentro de estos materiales. Y entonces, bueno, dice que fuera de la placa era D, epsilon sub 0, E por A. Por ejemplo, ustedes lo hacen, es muy fácil, les pido que lo vean. No hay ningún material dieléctrico afuera, simplemente en este caso suponemos que hay espacio libre. Ahora, el espacio libre, a pesar de que parecería que no hay nada, sí hay tal vez una densidad de posibles dipolos, tal vez un poquillo susceptibles a polarizar, pero comúnmente, si es el aire y está seco, comúnmente estos dipolos desaparecen. Aparecen cuando hay humedad. Por ejemplo, bueno, no sé ahorita cómo está el clima, está en el laboratorio, pero cuando hay gotitas de lluvia, tiende a haber una posibilidad de que P exista. ¿Okay? Eso es muy curioso, les voy a comentar. Por ejemplo, cuando hay una señal de celular, una señal de radiofrecuencia, en este caso, RF, recuerden la señal de radiofrecuencia. Cuando las gotitas de lluvia aparecen, y ustedes me van a decir, cuando hay un buen aguacero y ustedes están ahí viendo su teléfono, la cantidad de barritas que indica la intensidad de la señal disminuye, porque la señal de microondas es desviada por las gotitas de lluvia. Y esos son los dipolos que enrumban la señal de celular, llamémosla la señal de microonda, o en este caso radiofrecuencia, no microonda, y por eso se baja la cantidad de barritas en el teléfono celular. Entonces, dice que el E adentro del teflón, es el epsilon nuevo, por decirlo así, por el E adentro, o sea, de 0 a A. Y el P dentro sería el chi, que es 1.1, por E dentro. Pero ven que este ejemplo queda como que no se termina, como dice aquí en el texto. Nos falta todavía encontrar las condiciones de frontera para poder terminar esto. Entonces, quedan términos del E dentro. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si yo tengo los campos eléctricos afuera de un material, entonces tal vez me interese ver cómo son los campos eléctricos y del desplazamiento eléctrico adentro. Y entonces, para complementar eso, vamos a hablar de las condiciones de frontera, que es el último temilla que está aquí. Es condiciones de frontera para materiales perfectamente dieléctricos, donde se utilizan los mismos elementos para encontrar cuáles son los componentes normales y tangenciales en una interfaz. Entonces, las condiciones de frontera para un campo eléctrico tangencial y normal. Entonces, en este caso, primero que nada, veamos, tenemos una región 2, espero que me vayan siguiendo, y una región 1. Una región 2 puede ser un vidrio, puede ser un plástico, puede ser un líquido.
La región de afuera, igual, un vidrio, un plástico, un líquido. De hecho, puede ser un gas. Comúnmente uno dice, bueno, aquí está el aire, okay, y aquí tenemos un plástico. Y entonces quiero analizar ahí qué ocurre, las condiciones de frontera y qué es lo que pasa. Entonces, en el libro ustedes se encuentran que están las condiciones de frontera, conductor, dieléctrico y dieléctrico. Y son diferentes. Ustedes tienen que descubrirlas y tenerlas presentes y las van a analizar con sus ejemplos de tarea y demás. Y lo van a demostrar en el examen, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a sacar aquí es, igual, empezando en este punto y dando la vuelta completa, pues como quien dice, tenemos la suma de potenciales, ¿es cierto? Punto DL en todos los DLs, considerando que este delta H puede hacerse muy pequeñito, nos encontramos que el E tangencial en el medio 1 es igual al E tangencial en el medio 2 porque en ambos existen. Recuerden que en el caso del conductor este era 0, porque todas las cargas eléctricas se posicionan en la superficie. En el caso de un dieléctrico no, porque acabamos de ver que más bien los dipolos eléctricos que están ahí como que se alinean dan origen a ese campo eléctrico. O sea, puede haber un campo eléctrico aquí metido. Entonces, E tangencial 2 sí existe en un dieléctrico. Encontramos esa igualdad. E tangencial 1 igual a E tangencial 2. Y como son iguales, podemos encontrar esta relación que relacionamos los respectivos épsilon. ¿Se acuerdan? Épsilon 1 y épsilon 2. Entonces tenemos la magnitud del vector de desplazamiento eléctrico, el vector de desplazamiento eléctrico, perdón, el medio 1, el medio 2, es la relación de las permitividades. Ecuación muy sencilla, los estoy guiando para que lo vean. Y bueno, formalmente utilizando el producto Cruz. Si tuviéramos un campo eléctrico 1 y un campo eléctrico 2, en donde independientemente estén, y considerando lo que es N es perpendicular a la superficie, pero el tangencial está como a 90 grados. Los S están como localizados, por ejemplo, este sería E2, ya lo voy a ver con un ejemplo, y esto sería E1, está como quien dice en la página. Y el E normal también está en la página. Entonces el producto cruz de dos vectores que están como perpendiculares es 0, por eso se cumple esta igualdad. ¿Okay? Entonces, un poquillo matemática para los fanáticos. Siempre bueno. Ahora, las condiciones de frontera para condiciones normales. Se hace lo mismo, solo que utilizamos la ley de Gauss en condiciones cilíndricas. Tenemos un diferencial de área que sale por estas dos caras, diferenciales de área que salen por acá y por acá. Tenemos un vector de desplazamiento eléctrico normal en el medio 1 y en el medio 2. Y sabemos que corresponde a una carga encerrada que puede haber en un dieléctrico. Pero al final nosotros vamos a definir, ok, este ρS es la densidad de carga que puede existir aquí, en la, ¿cómo se llama? En la interfaz, en un pequeño diferencial donde estoy evaluando los dos puntos. Pero, si el material por algún motivo tiene una densidad de carga de 0, de ρS es 0. ¿Ok? Voy a ir un momentito, espérense que voy a dejar aquí, voy a separar un momento donde estoy para ir a traer algo. Duro un minuto, no se vaya. Ya volví, perdone que andaba haciendo cosas por ahí. Aquí estoy, ¿me ven? Entonces nada más para que lo conocieran en vivo y a todo color, ahora que estamos hablando. Aquí están los generadores de carga que les comentaba, aquí está mi manita por ahí. Delani, ¿estás ahí todavía? Tu internet no está funcionando. Ya que no soy yo soy el maecillo que trabaja con fibras ópticas, pero como le instalaron su cable no tengo que ver nada. Va y le reclama ahí a Alice o quien sea. Aquí están los portadores de carga, recuerden, yo no lo agarro aquí, porque entonces estoy tocando la separación. ¿Qué son estos dos elementos? ¿Recuerdan? La cuerina y el asbesto son dieléctricos. Yo los froto y los probaba en la famosa cubeta de Faraday. Aquí la tengo. E inclusive se hace un experimento muy bonito. Vean que aquí tengo una esfera de policarbonato que está niquelada con níquel, que es un material como conductor. Entonces, perfectamente, cuando ya yo tengo frotado, ¿se acuerdan? Esta, la cuerina, es de carga negativa, yo puedo posicionar la carga eléctrica negativa sobre esta superficie y la mido, conecto aquí, hay un conector, no sé si lo ven acá, hay como un botoncito donde yo conecto un cable
Y se hace una gran cantidad de experimentos en el laboratorio con carga electrostática. En algún momento lo hacíamos, usábamos la cubeta de Faraday. Se utiliza mucho la cubeta de Faraday y sus cables de conexión para establecer, más que nada, calibrar equipos que midan carga eléctrica. Nosotros lo usamos acá para definir el problema o las condiciones de medir carga electrostática. ¿Quién mide carga electrostática? Ya les acabo de decir, la Organización Mundial de la Salud le pide a los ingenieros eléctricos a ver si está la condición de carga del campo eléctrico, campo magnético, creando problemas en un sitio de trabajo, por ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para terminar. Entonces ya tenemos las condiciones de frontera. Entonces, comúnmente en el caso típico, lo que tenemos nosotros es en un medio 2 tenemos un campo eléctrico que se representa así como de 2 y en un medio 1 de 1. Recuerden que hay un campo eléctrico involucrado en cada caso, ¿va? De 1 y de 2. Como el caso del ejemplo el teflón, digamos esto es el aire y esto es el teflón. Entonces, como esto yo lo conozco, me están pidiendo esto. ¿Okay? Para eso se usan las condiciones de frontera. Y en este caso, pues, descubro que las componentes, digamos, tangenciales, en este caso, de tan 2 es igual a de tan 1, componente de tan 1, tiene que ver con el coseno de un ángulo que está involucrado aquí con respecto a la normal. Eso ustedes ya lo vieron en física en algún momento. Defino cita 2, el ángulo con respecto al material 2, cita 1, el ángulo con respecto al material 1. Lean esto con cuidado y si tienen dudas, me dicen. Encuentro una relación trigonométrica entre ellos. También está la relación de los componentes normales, las igualo, senos, etc. Y encuentro también, dividiendo uno entre otro, tangente de cita 1 entre tangente de cita 2 es la razón de los épsilon o las permitividades relativas. No, relativas no, perdón, las permitividades de cada material. Y creo que ahí llega el final. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? A ver si tengo un material acá. Ahí está. Tengo este ejemplo. Este material es de este ejemplo. Este no se los he colocado, ya se los voy a colocar. Se llama capítulo 5, otros, frontera y dieléctricos. Entonces, esto es un ejemplo de otra referencia, no es del libro que ustedes usan. Tenemos una región 1, que es esta que está por acá, lo repito, definida por x menor que 0, o sea que aquí está x, entonces x menor que 0, pues viene por acá, ni modo. Espacio libre, lo que llamamos free space en inglés, no sé, los que hablan inglés, tú hablas inglés, free space. De hecho, hay una tecnología que se llama FSO. Ustedes posiblemente la usen. Yo no sé si algunos son fanáticos de la televisión. ¿De la ni tú ves televisión? Posiblemente no. Isaac, ¿usted ve televisión? Posiblemente no. ¿O usan un control remoto? Dígame. Sí. ¿En qué usan control remoto? La plancha, la lavadora, televisión. ¿Qué la usan? ¿En qué? Dímelo. En la El tele. abanico. El abanico. Un abanico. Yo, mi perro por control remoto. ¿Qué tiene el control remoto comúnmente aquí? Un emisor infrarrojo. ¿Okay? Y ese emisor infrarrojo es detectado por un detector, en este caso un fototransistor, y hay una pequeña lente aquí y una comunicación al aire y un ángulo, etc. Entonces es lo que se conoce como FSO, Free Space Optic. Claro, se modifica y se hacen mayores variantes cuando trabajo con láseres, por ejemplo, al aire, alcanza kilómetros de distancia. En este caso el aire es el medio que está en la región 1 y hay un dieléctrico, X mayor que X, perdón, que 0, nuevamente con R2 2,4. Y me dicen, dado de 1, ajá, ok, me dan de 1. ¿Por qué me dan de 1? Porque este es un material dieléctrico, o sea, un material sólido. Un ser humano no puede meterse aquí adentro, pero un ser humano sí puede estar aquí. Por ejemplo, aquí está la manilla, esta es la mano, esta es una mano, ¿qué mano? Estoy dibujando. Esta es la manilla de alguien, aquí yo puedo estar. Pero una mano no puede meterse en un material sólido, ¿cierto? A menos que sea un mago, un duende, alguna cosa extraña, un hobby. Ok, entonces alguien pudo medir, determinar en 3 dimensiones, en X, en Y y en Z, cuál es el valor de D, desplazamiento eléctrico. Recuerden que D yo lo relaciono con el épsilon respectivo, con el campo eléctrico. Bueno, está en forma vectorial, esto es un vector, ¿verdad? Entonces, hallar E2 y los ángulos cita 1 y cita 2, ya que cita 1 y cita 2 los están poniendo con respecto a este eje. Comúnmente se relaciona con la normal. Bueno, en este caso no es la normal, ven que estos son ángulos complementarios, es algo interesante de analizar. Díganme si no. Esta es la normal de la interfaz. Esta es la normal. La interfaz es
la diferencia entre el medio 1 y el medio 2. Pero en este caso, donde están referidos los ángulos, es la interfaz en sí. ¿Okay? Entonces, para no enredarnos, de hecho, podemos hacer diversos casos con respecto a donde están referidos los ángulos. Ok. Los componentes normales, los componentes X son normales a la interfaz. Así como estamos definiendo esto, hay que tener cuidado. Bueno, voy a llamarle posiblemente a esto X. Pues aquí, ¿no? Tenga el dibujito acá. X. No lo dice, pero ahí vamos a poner que esto es Y. Y Z sale de la pizarra, o sale de la hoja, o sale de esta superficie perpendicular, ¿cierto? X, Y, Z. Siempre los tengo que definir. X, Y y Z para afuera. Y entra en juego la raíz de la mano derecha y ese tipo de cosas que ustedes deben saber. Bien. Entonces, según lo que habíamos establecido hace un momento, tenemos, si no hay carga involucrada, los componentes normales de D son constantes y los componentes tangenciales de D son iguales, más que nada, no constantes, son iguales. Entonces, revisemos el ejemplo. Aquí está completamente hecho. D1 me lo dan, es el dato que están dando, 3 en X, menos 4 en Y y 6 en Z. ¿De acuerdo? Eso fue dado por alguien que se puso a medirlo, lo determinó, etc. Ese es mi punto de arranque para el problema, ¿ok? Si no, pues no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ahora lo que me queda es encontrar todas las otras variables. En el medio 2, el D2, sabemos que el componente X es el mismo, entonces lo escribo, el X, en este caso, el X vendría a ser el normal. Y el tangencial vendría a ser el Y, ¿cierto? Y es el tangencial. X viene a ser el normal. Esos son los parámetros que yo tengo que tener claro cuando trato de resolver eso. Como no sé cuánto vale, como en el caso del ejemplo, entonces le pongo DY2, o sea, es una incógnita. Sé que en el lado del aire tengo este valor y tengo este valor en Z. Igual, le voy a poner como incógnita el valor de D en Z, porque no sé, no es continuo, esa es la palabra. Ok, en el caso del campo eléctrico, el campo eléctrico es muy fácil de escribir en el aire. Recuerden que 1 es el aire, ¿ok? O el espacio libre. Sería, bueno, el valor 3 dividido entre el epsilon relativo de epsilon sub 0, o respectivo, no relativo. Menos 4 dividido entre epsilon sub 0, etc. ¿Por qué? Porque el relativo en este material es 1. ¿Ok? Por eso esta relación. Entonces, escribo E2. Ok, no, recuerden que los elementos que son tangenciales son los mismos, en este caso los componentes Y, lo escribo igual. Ya que estoy suponiendo que es el mismo valor, el sub 0, sub 0. Pero el Z que sale acá también es tangencial. Recuerden que ustedes tienen que imaginarse esto como un bloque. Vamos a ver si mi dibujito los convence. Aquí está la normal. Uy, me está entrando esta hora. Aquí está la normal. Entonces, tanto Y como Z son tangenciales, ¿ok? Y el único que es normal era X. Por eso esto. ¿De acuerdo? Espero que me vayan siguiendo, porque en su silencio no estoy seguro si no me están entendiendo o todo lo tienen muy claro. Creo que sí. Entonces tengo varias ecuaciones con varias incógnitas. Ustedes ya son expertos de eso. De hecho, D2, referido con E2, sería el relativo 2 por epsilon sub 0, que en el caso de este ejemplo, vamos a ver, no me daban. Aquí está, el relativo 2, si me lo dan, es 2,4. Entonces ya yo tengo cómo hallar alguno de estas incógnitas. Este ejemplo ya se lo voy a colocar. Simplemente lo tengo por ahí. Me llama siempre la atención. Está bonito. Entonces, no sé, parece que estoy acomodando el vector D. 3 a X más 2Y, DY2 más DZ2. O sea, estoy viendo esta parte por acá. Es igual a lo mismo, a D2, solo que puesto en términos de los épsilon y de los campos eléctricos. Entonces, escribo épsilon sub 0, E2 en todos los tres componentes y multiplico por el campo eléctrico, que es este. O sea, este lo bajo acá. En realidad,
6 epsilon sub 0. Tengan cuidado que el epsilon sub 0 este se canceló con este epsilon sub 0, que hay un epsilon sub 0 que se canceló. Esto está bien. Es nada más de seguirlo. Ustedes saben hacer esto. Simplemente trabajar con varias ecuaciones, varias incógnitas. Entonces lo que hago es igualar cosas, los que yo tenga ya algún tipo de solución, ¿cierto? Por ejemplo, veo aquí que EX2 puedo determinarlo porque tengo, bueno, la incógnita está por acá, pero yo tengo un valor, ¿cierto? Entonces lo igualo, obviamente, y 3, divido, y voilà. Ya lo tengo, 1,25 entre X. El de Y2 sería este, igualado con este, igualado, lo encuentro, y el de Z2, 6, dividido por ahí hay un R, y lo encuentro. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo los 3 elementos, no sé aquí qué es lo que estaban pidiendo, D2 lo que nos están pidiendo, o sea, no, E2. Aquí nos pudieron haber preguntado por D2, ya lo habíamos encontrado, como vector, ¿verdad? Y aquí descubrimos E2. Es el caso típico, entonces, de una onda con su campo eléctrico, bueno, en estas condiciones estáticas, podríamos también ver los estáticos. Y luego se termina el ejemplo, dado que ya tengo los componentes, se acordarán que tenemos componentes en X, en Y, en Z. Yo puedo jugar con los ángulos para encontrar el ángulo, lo que llamaban los cosenos directores o los ángulos directores. Por ejemplo, la respectiva componente en X, D1 por punto a X, estoy diciendo aquí la componente en X, ¿cierto? Y en ese caso es el componente cosenoidal. Bueno, vamos a ver si es cierto. Por arriba. Entonces, con respecto al ángulo cita 1, voy a poner esto en rojo. Cita 1 está por acá. Aquí está. Tenemos este componente por acá, tenemos este componente por acá, tenemos este ángulo cita 1 por acá, y nos damos cuenta que el componente en X, que es este que está acá, corresponde al seno, o 90 menos cita 1 corresponde a seno. Entonces esta ecuación que está acá, coseno 90 menos cita 1, o seno, es la ecuación útil, el coseno director usando el componente X. Entonces 90 menos el ángulo cita 1 no sé cuál es, de hecho es una incógnita. Conozco el D en X, que en este caso me parece que era 3, aquí estaba. D1, pues ya como tengo todos los números, 14,4, 9,6, tengo 3, lo sumo, la raíz cuadrada del módulo, raíz de 61, y obtengo el ángulo cita 1, 22,6. Es un ejemplo completo, aquí se los estoy dando, ustedes tienen que sentarse a estudiarlo, ustedes ya son grandes, están en el curso de electromagnetismo, o sea, en ingeniería uno toma los valores y simplemente se pone a ubicarlos para luego dar un valor. Por ejemplo, usted ingeniero, ¿cuál es el valor de cita 2 ahí adentro? Pues la refracción, qué sé yo, a 9,83, 22 grados. No sé. ¿Alguna pregunta por acá? Delani, no sé, dígame algo. Porque ya terminé. No, profe, todo bien. Ay, déjenme ver si tengo una cosa por aquí. No, yo quería compartirles algo, pero tengo la mala maña de que cuando yo saco un curso, no, les quería mostrar una foto que tenía por aquí, pero déjenme ver si las tengo por acá, de esto. ¿Se entendió? Voy a tratar de ver si... Sí, profe. Okay. Tengo un minutito nada más, a ver si puedo compartirles una foto que me parece interesante. De esto mismo, esto que estamos viendo. Si les va a quedar fotos. De fotillos por ahí. Las usé en el curso que di en verano de un curso que se llamaba transmisión por fibra óptica. Aquí está. Espero que se vea. Ya se los voy a compartir. ¿Ven eso? Si no lo ven, me dicen para salirme y volver a meter. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. ¡Qué bonito! Perdón. Están viendo mi curso, un curso optativo de licenciatura. Esta es mi mano, que ustedes no lo crean. Esto es un dieléctrico, es un policarbonato. Esto es un láser. Lo usamos en las pruebas en el laboratorio. Y el láser entra por aquí. ¡Qué mal pulso! ¿Verdad, Lenny? Debe ser la falta de desayuno. ¿O será que estoy pensando en el almuerzo? Qué pena con ustedes. Ustedes van a pensar que pues, soy poco serio. ¿No? O sea, el láser viene por aquí. Qué mal que estoy dibujando. Necesito cursos de corte y costura. No hay nada más aburrido que dibujar con estas cosas. Lo que estoy tratando de hacer es poner esta recta. Espérense, para ver si lo puedo hacer ahí. ¿Qué sé yo? Por ahí es donde sale el láser. Ahí me quedó una flecha. Entonces, ven qué interesante. Aquí
en esta normal el rayo refracta. También se transmite un poquito por acá. Claro, no es exactamente esa dirección, tengo que corregirme porque el haz del láser en realidad viene por aquí. Dios mío, ¿cómo cuesta coger un borrador en estos benditos Zoom? No me gusta, yo soy más de pizarra. Entonces, esperen si verán, aquí tengo la normal de esta superficie. Ay, me quedó bonita esa normal, me quedó muy guapa. Para poner una N, esta es la N normal. Y entonces, este es el ángulo con el que yo entro, ahí lo mío, tengo compases, transportadores, todo lo que a ustedes se les ocurra angularmente para medir. Entonces, el objetivo de este proyecto era medir cuál es el ángulo adentro. ¿Lo ven? Este vendría a ser como quien dice el cita 2 dentro del material. Y esto vendría a ser cita 1. Este es un ejemplo clásico. Esto yo lo uso para analizar cuál es el índice de refracción de este material y lo comparamos con las tablas y es parte del curso de transmisión por fibra óptica que yo veo. Esa es una de las primeras prácticas que yo hago. Todos los estudiantes conocen cómo son los láseres de unión y cómo funcionan las guías de ondas rectangulares que son estas y un montón de cosas tecnológicas que creo que es importante que ustedes conozcan. Profe, Sí. si me permite recomendarle, puede conseguirse una tableta gráfica. Es como tener una pizarra en la compu. Es como mucho más sencillo y, Sí, y no, le no. puede servir. Claro, no, en realidad aquí era para compartirles esta foto. Esto se me acaba de ocurrir. Pero en realidad esto era más o menos para que vieran el fenómeno. ¿Okay? ¿Se observa? Ahí va la radiación. ¿Se ve bien eso? ¿Y al final qué material era? Esto es un plástico, un policarbonato, cuyo índice de refracción que da el fabricante, por ejemplo, es 1,51, una cosa así. Ya que nosotros, yo qué sé yo, 1,5, no me acuerdo, te voy a batear el número, 1,53, qué sé yo. Esto es lo que a uno le interesa con las mediciones. ¿Se entiende la idea? ¿Se ve bien esto? ¿Lo pueden observar bien? Díganme, no sé. Sí, Lo de los al rayitos. principio se nota bien los rayos, ya al puro final es como muy luminoso. No, aquí se ve bien, ¿verdad? Sí, 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 se eso ve sí. bien. Ok, Se ve bastante bien. aquí no se ve. Aparte Se Ahí ve, ya no pero se ya ve. no se ve. Ok, entonces, muchas gracias ya, compañero conmigo. Pero vean, el objetivo mío es que ustedes vean esto. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí es el fenómeno de la atenuación en materiales dieléctricos. Eso es el por qué una fibra óptica no se pone, o sea, se pone en todo lado. ¿Y qué pasa cuando se me atenúa mucho la señal? Es interesante. Ustedes son un grupillo que pueden ver esto. Comúnmente esto no lo enseño, solamente para el gremio, ahí, la élite que lleva cursos conmigo, yo les permito ver esto. Espero motivarlos, ¿ok? Aquí ustedes están viendo un fenómeno que lo vamos a ver un poco más adelante, que es el coeficiente de atenuación, no la atenuación, el coeficiente de atenuación. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, no se vayan, sapricistas, que recuerden que saprista, cuando va perdiendo la gente se va al estadio. Espérense 2 meses y vamos a ver de eso en el capítulo 10. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Esa regla, es más, se los voy a traer para que la vean, aquí la tengo. Aquí estoy. Y recuerden que yo soy una de esas musarañas de laboratorio que espero tenerlo aquí, ¿no? Si no, qué pena con ustedes. Así, aquí está. Espérense para traer una cosa. Sí. Bueno, voy a usar esta. Aquí tengo una mascarilla limpia, voy a usar esta. Sencillamente, debería usar uno de mis guantes que tengo por allá. Estoy aquí, no me he ido, ya regreso. Aquí estoy, ya regresé. Estaba aquí cerca. Para no contaminarlo, uso unos guantes de algodón que tengo acá. Esta es el acrílico. Este es el material dieléctrico. Los analizamos en el laboratorio para hacer pruebas de dieléctrico. Esto es una guía de onda circular. Bueno, circular de frente, cilíndrica. Esto es una barra óptica. Y esto es una guía de onda rectangular. Algo como esto, más chiquitico, 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 van a ser los caminos ópticos de las computadoras cuánticas. ¿Sabían eso?
¿Se acuerdan que les enseñé unos caminos eléctricos? Bueno, eso es lo que ustedes deberían estudiar ya. Electrónica, muy bonito, siglo XX, por allá estaba Kennedy, pero ya situémonos en el siglo XXI, lo que viene son las computadoras que funcionan con radiación óptica. Entonces, los invito a que lleven después una optativa fotónica. Me voy a quitar mi guante, parezco Michael Jackson o Mickey Mouse, ustedes lo escogen. Y no uso con mi mano desnuda para no contaminarlo con una grasa. Y todo eso se aprende en laboratorio. ¿Alguna pregunta aquí? Delany, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta? Creo que está muy interesante, la verdad. Lástima que no pueden venir al laboratorio, se estén perdiendo eso. Los invito, apenas se abra esto. En verano voy a dar una electiva de licenciatura que es un curso que tiene que ver con temperatura, con el patrón de temperatura y nuestros patrones de PRT. Vamos a hablar de PRT el próximo lunes que tenemos clase. ¿Qué es PRT? Ya vamos a ver. Temperatura mezclado con la luz. Carajo, el calor y la luz, ¿cómo se mezcla eso? Bueno, no se pierdan, no se pierdan la optativa en verano, van a verle el estreno. Y eso es donde se usa, en las empresas de zona franca, exportación, Boston Scientific, Logic, San Jude, ¿cómo se llama? Todas estas empresas que trabajan fabricando equipo médico posiblemente trabajan muchas veces con efectos térmicos para comprimir materiales y demás, y los láseres se utilizan para calentar zonas específicas y demás. Esas son áreas de la fotónica. Voy a colocarles esto. Son las 10, si no hay preguntas, vayan leyendo, ya tienen asignado, ya viene la tarea del capítulo 2, vamos apretaditos, ustedes van a sufrir. ¿Alguien no quiere sufrir? Profe. ¿Tú quieres sufrir, Isaac? ¿Cómo quieres sufrir? No. Tengo una consulta sobre los trabajos. En los trabajos es necesario poner un comentario, digamos, titulado con el nombre. Yo, Isaac Rojas, considero esto y esto. Sí, esa es la idea. Es la idea o un comentario general, digamos, un resumen general de... Sí, comúnmente, vamos a ver, me ha costado mucho interpretar eso para que ustedes lo hagan, pero yo supondría que ustedes lo iban a hacer como consenso general de 3 personas, tal vez uno no está de acuerdo con algo y 2 más. Vean los diputados, han visto a los diputados cómo se agarran en la Asamblea Legislativa. Entonces, imagínense, ellos se agarran, ustedes también. Entonces, el consenso general pensamos que tal parte es esto. Pero sí, yo esperaría que cada uno de ustedes me pongan su comentario. Siempre hagan ver esto, qué les parece, si no les parece, sean críticos, yo no tengo ningún problema, no, o si es algo novedoso, algo que les gustó, o que les hubiera gustado ver otra cosa, yo soy muy abierto, por eso quiero ver sus comentarios relacionados al curso, no me saquen ahí que la metafísica de los fantasmas, que no sé qué, con los campos, no me interesa eso, sino que esté centrado en lo que estamos viendo en el curso. ¿Está bien, Isaac? Ok, sí, de acuerdo. Okay. Profe, Gracias. Sí, dime. Estoy. disculpe, es que yo me parece que le había entendido al asistente que era como ir como más como explicando paso por paso, digamos, Pero eso lo es que se iba obteniendo. eso es en las tareas, ¿me estás hablando? Creo que él no estaba consultando por las tareas. ¿Era por las tareas o por los trabajos, Isaac? Por los trabajos, sí, por los trabajos. No, Ok. los trabajos son una cosa, las tareas son, digamos, otra cosa. Sí. Profe, una consulta. ¿No vamos a hacer más ejercicios prácticos? De este capítulo, ya ustedes tienen, ahí los tienen. Yo no los voy a hacer. ¿Qué hago con hacerlos aquí? Básicamente rayar ahí y verme sufriendo con él. Ahí están hechos. Ustedes tienen que hacerlo. Si no les sale algo, busquen, vean. No entiendo esto, no me sale esta integral. Y tanto Dylan como yo lo vemos. No, yo no tengo una tablet, no me voy a poner en una pizarra. Ustedes tienen que trabajar en forma sincrónica, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a hacer más ejemplos prácticos. Ustedes tienen ya los libros. Ya les voy a colocar este material adicional, es este que acabo de usar para que lo vean y vayan trabajando, vayan trabajando. Pero más que ejercicios, no sé quién fue el que me preguntó, nosotros en los exámenes no evaluamos si ustedes son buenos integrando y deberían decir, qué lástima, yo que me saqué un 100 en cálculo 3. No, ahora queremos ver la forma de razonar, conceptualizar. O sea, que se van a dar cuenta que a veces los ejercicios no van a ser tan útiles. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tanto razonan ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a colocarles. Tal vez ahí, digamos, ¿qué se requiere para llevar esa optativa? ¿Qué se requiere para qué? Para matricular esa optativa, ¿se dice? Bueno, ganar electromagnetismo 1. Eso es un requisito, porque tienen que llevar el curso de Ingeniería de Comunicaciones. ¿Se acuerdan? Está en el programa. Y el requisito de Ingeniería de Comunicaciones es electromagnetismo. ¿De acuerdo? Entonces,
por ahí van más o menos las líneas de los cursos. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, por ahí. Ok.